Muy pero muy buenos días, comenzamos un nuevo análisis de Bitcoin. Mil disculpas, ayer no pude subir video, la verdad que se me complicó por un tema personal y probablemente mañana tampoco puedo hacerlo. Ando con algunas cuestiones personales que debo solucionar por la mañana, entonces muy probablemente se me complique hacer videos, por lo menos por la mañana. Quizás por la tarde pueda subir algún videito más teórico o algo apuntado a algo que ustedes puedan llegar a utilizar. De última, déjenme en los comentarios si les gustaría algún otro tipo de análisis diferente, quizás no Bitcoin, quizás otra criptomoneda, quizás por la tarde podamos aprovecharlo. Comencemos como siempre con gráfico mensual, pero antes quiero mostrarles esto que estamos acá. Ya hemos hablado bastante con respecto a este lateral que estábamos teniendo en temporalidad de 4 horas. Y fíjense, en el día de ayer finalmente lo rompimos, tuvimos la ruptura de este lateral, tuvimos una intención todavía de subida, por lo tanto confirmación, así que claramente este lateral se encuentra quebrado. Lo más importante que debemos encontrar ahora es lo que sucede en este siguiente movimiento, en el cual ya hablaremos un poquito a continuación. Bien, comencemos entonces como siempre, gráfico mensual, algo que debemos considerar importantísimo con respecto al mensual es que, bueno, claramente este gráfico recién comienza, no se puede llegar a determinar demasiado qué es lo que se podría estar sucediendo en el precio. Sin embargo, este gráfico mensual comenzó completamente verde, de hecho apenas comenzó tuvimos una intención de correctiva, pero rápidamente se empezó a recuperar con la subida que tuvimos en el día de ayer. Así que por el momento nos encontramos en 111.500 aproximadamente. Por el momento divergencia activada, no hay que olvidarse con respecto a este movimiento. Divergencia activada, divergencia bajista por supuesto. Ya venimos hablando bastante de esta posibilidad. Pero el gráfico mensual por el momento está siendo alcista. Faltan 27 días y 13 horas. Falta muchísimo para que suceda con este gráfico mensual. Recuerden, hay muchas posibilidades que se suelen darse en los precios. Sin embargo, septiembre suele ser un mes bajista. Veremos a ver si finalmente este mes bajista por la práctica se vuelve a dar de la misma forma. Pero por el contrario, debemos tener conciencia de que este mes también podría ser diferente porque agosto ya fue bajista. Y normalmente agosto y septiembre son los meses más bajistas en cuanto a lo que es Bitcoin, pero cuando uno es bajista, por lo general el otro no lo es, así que veremos a ver qué es lo que sucede. Si agosto ya fue bajista, quizás septiembre ya no lo sea, o por el contrario, nos deja una nueva bajada en el mes de septiembre para lo que va a ser el famoso crecimiento en el mes de octubre y noviembre. Veremos a ver qué es lo que sucede. Esto con respecto al gráfico mensual, gráfico semanal. Bien, acá hay bastante de lo que me gusta para comenzar. Primero que nada, obviamente, el inicio de esta semana, como viene siendo. Estuvimos en la zona de mínimos y finalmente rompimos este lateral que teníamos en temporalidad de 4 horas. Pero más importante aún, estamos comenzando esta semana, faltan 4 días y 13 horas también, pero estamos comenzando esta semana completamente verde. Eso es súper valioso, súper importante. ¿Por qué? Porque estamos comenzando verde en un periodo en el que MACD nos está marcando un territorio bajista. Esto es súper valioso porque claramente si este MACD, perdón, si este precio se mantiene en estos niveles y mantenemos intención alcista durante esta semana, insisto, faltan 4 días y 13 horas, pero si mantenemos esta intención alcista, puede ser el inicio de un cambio importante porque cuando tenemos un MACD cruzado en rojo, pero un precio en verde, normalmente lo que solemos encontrar es que posiblemente esa intención bajista que está presentando el MACD sea falsa y podamos tener una nueva continuación alcista. Hay algo que les quiero mostrar que me parece valioso y por lo menos que lo tengan en cuenta en un futuro sobre un posible movimiento alternativo que se está dando a continuación. Vamos a verlo de esta forma. Fíjense, voy a amplificar el mapa completamente. Vamos a agrandarlo un poquito más, como para tener un poquito más de referencia. Voy a sacar estas líneas también, como para sacarlo un poquito de contexto, para que no nos moleste por lo menos en la intención del gráfico. Y fíjense, dos patrones técnicos que tenemos en Bitcoin. Fíjense esto que tenemos acá y fíjense esto que tenemos acá. ¿No les parece muy parecido? Esto en realidad me está llamando bastante la atención ya hace un par de días y no quería dejar de mencionárselos porque claramente fíjense lo que sucedió acá. Subida, lateral, caída. Subida, lateral, caída. Lateral, lateral, subida, corrección, subida, corrección, subida y por el momento lateral y corrección, subida, lateral y corrección. Fíjense que los movimientos se están replicando prácticamente de forma
perfecta. Voy a tratar por lo pronto mostrarles un patrón técnico más. De hecho, voy a mostrárselos de esta forma. Fíjense, voy a simplemente extender todo este movimiento de aquí. Y voy a agarrar todo este impulso también correctivo. Y fíjense, me lo voy a trasladar para este movimiento. Y fíjense, si bien más menos alturas y demás, el precio vuelve a replicar el mismo movimiento. Vamos a ampliarlo un poquito para que parezca un poquito más el movimiento actual. Y fíjense, ¿no lo ven muy pero muy parecido? Fíjense, subida, lateral, caída, subida, lateral, caída, subida, lateral, caída. ¿Qué fue lo que pasó en este último movimiento? Vamos a verlo juntos, pero claramente lo que tuvimos acá fue un lateral y finalmente corrección. Esto es importante que lo vean no solamente por el movimiento del precio, sino también véanlo con el MACD. Fíjense cómo tenemos MACD cada vez más bajos en los cruces, MACD cada vez más bajos en los cruces en zona de máximos. Esto es importante que lo tengan en cuenta, por lo menos en un macro para poder contemplarlo. ¿Qué es lo que no debe suceder? Lo que no debe suceder es que continuemos en un lateral a continuación. Si continuamos en un lateral tal como sucedió acá, que igual fíjense que este lateral es claramente, estos son velas semanales, así que claramente es un lateral que duró prácticamente, vamos a ponerlo acá, unas 10 semanas, 1, 2, 4, 6, 8, unas 10 semanas duró este lateral, así que claramente estamos hablando de 2 meses. Entonces, si este lateral no se acentúa, si no dura demasiado, es decir, si tenemos, por ejemplo, en este caso, corrección, subida, que es la que estamos teniendo en este momento, y la semana que viene también caída, comenzaremos claramente un lateral. Esto por lo pronto no es lateral, importante que lo mencionemos, esto por lo pronto no es lateral, simplemente dejo el panorama abierto para que ustedes lo tengan en cuenta por si el contexto a través del tiempo se nos va dando. Insisto, esto significa tener cuidado, nada más. ¿Por qué? Es importante que no se acentúe un lateral, porque un lateral, recuerden, lo que suele hacer el precio normalmente es prepararse para su siguiente movimiento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por lo pronto, si este lateral finalmente no sucede y tenemos una intención alcista, que es un poco lo que estamos queriendo buscar, el panorama cambia y cambia muchísimo, ¿sí? Pero me parece importante poder mostrárselos para que por lo menos en una primera instancia, cuando esto recién comienza, lo tengan como contexto y bueno, pueda ayudarlos en un futuro para tomar las decisiones. Bien. Avancemos un poquito con gráfico diario. Bien, gráfico diario estamos considerando un poquito todo lo que ya venimos mencionando, ¿no? Este lateral que finalmente parece ser estar quebrado. Al mismo momento, por lo menos en gráfico de 4 horas, al mismo momento, ¿qué es lo que debemos superar? Bueno, las zonas más importantes son la zona de los $113.300, $113.000, porque es una zona de muchísima, pero muchísima interacción en el precio. De hecho, fíjense, se los voy a amplificar. Voy a agarrar todo este último impulso que tuvo esta intención bajista. Y fíjense cómo voy a agarrar un perfil de volumen. La zona de donde mayor concentración de volumen tuvimos fue en la zona de los $113.000. Y si tengo que agarrar todo, ya no solamente la corrección, sino toda esta subida y toda la bajada que tuvimos a continuación, también amplifico todo este volumen y claramente la zona de los $113.000 vuelve a ser de relevancia. Ya no, si tomamos el impulso completo, el panorama cambia porque tenemos este lateral completo acá, que esto cambia muchísimo la estructura, pero sin contar el lateral, el panorama sigue siendo el mismo. Contando el lateral, ya hablamos de los $118.000. Por eso me pareció importante que también entiendan el contexto general y por eso les hablaba mucho de ese lateral importante que teníamos ahí. Ya si rompemos la zona de los $113.000, $114.000, ya no solamente estaríamos rompiendo esa intención de lateral de la cual estábamos hablando en gráfico semanal, sino que inclusive estamos hablando de un posible cambio de tendencia. Tendremos máximos cada vez más grandes y quizás un posterior retroceso que nos daría mínimos cada vez más grandes también, por lo tanto un posible cambio de tendencia y el panorama cambia completamente. Ir a buscar, ¿por qué no?, la zona de los $118.000 que estábamos mencionando recién también podría ser posible en algún momento. Sí, pero bueno, antes de que suceda todo eso, es importante romper la zona de los 113.000, 113.300
Bien, esto con respecto al gráfico diario. Bueno, finalmente MACD a punto de cruzarse al alza en una zona bastante clave, la zona de los 1500 puntos. La última vez que estuvimos en este nivel, fíjense que fue aproximadamente en el mes de abril, busquémoslo, en el cual el precio nos llevó una nueva intención alcista, por eso es importante que lo veamos. Finalmente, ya gráfico de 4 horas, un poco lo mencionado, ¿no? Claramente el rompimiento de esta estructura, la concentración más importante en lo que debemos pensar para el día de hoy va a ser este movimiento que tenemos acá. Estamos formando un lateral, el rompimiento de este lateral va a generar si la posibilidad alcista está presente o no. Durante el día de hoy, fíjense cómo venimos lateralizando, lo veremos un poquito en temporalidad de 4 horas, pero venimos en este patrón técnico de lateral. Por el momento, un poquito de debilidad en temporalidad de 4 horas, con un MACD con mucha tranquilidad, digamos, las líneas del MACD muy reseteadas. Esto no me asusta en lo más mínimo, pero por el momento lo más importante para el día de hoy es contemplar este lateral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros contemplamos este lateral, bueno, acá lo ven mucho, pero mucho más claro, fíjense, subida, bajada, subida, bajada, subida. En este momento estamos muy cerca de la zona de máximos de este lateral. ¿Por qué no venir a continuarlo? ¿Sí? Si lo venimos a continuar, podríamos venir a tener caídas por lo menos hasta la zona de los 110.500 dólares. Ya si finalmente lo rompemos, ¿por qué no venir a buscar la zona de los 112.500? ¿Sí? En primera instancia, recuerden lo más importante para el día de hoy, ver qué es lo que sucede en este lateral. ¿Sí? Finalmente este lateral rompe con estructura alcista, ¿por qué no venir a buscar nuevos máximos? ¿Sí? Finalmente comenzamos a retroceder nuevamente en la zona de target, es la zona de los 110.500 dólares aproximadamente. Último detalle a considerar con respecto a una hora es que si bien tenemos un MACD cruzado al alza o con intenciones de cruzarse al alza, las líneas del MACD la verdad que me preocupan un poco. Veremos a ver si finalmente nos aparece una intención de fuerza, pero por el momento hay que recordar que estas líneas no deberían encontrarse acá, sino que deberían encontrarse del otro lado para mostrar una fuerza alcista real. ¿Sí? A tener muchísimo cuidado con eso. Gente, cortito, rápido, pero realmente traté de hacerlo lo más mainstream posible, cosa de que ustedes puedan tener muchísima información para tener, ya no solamente para hoy, sino para el resto de la semana. Muchísimas gracias por todo, éxitos en todos sus trades. Adiós.